En la vida, todos enfrentamos desafíos que nos llevan a buscar respuestas y propósito. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría eterna que no solo brinda respuestas, sino que transforma profundamente nuestra vida. No se trata de reglas anticuadas, sino de una guía viva y relevante para cada aspecto de nuestra existencia, relaciones, trabajo, decisiones y sueños. Mientras la sociedad nos ofrece una visión superficial del éxito, la sabiduría divina nos conecta con un propósito más profundo. A lo largo de la historia, muchos han buscado el secreto de una vida plena, pero la verdadera respuesta está en Dios, quien nos creó con un propósito específico. Esta sabiduría está disponible para transformar nuestra vida si la buscamos con un corazón abierto. La Biblia enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. No se trata de miedo paralizante, sino de un profundo respeto y reconocimiento de su majestad y poder. Este temor nos lleva a la humildad, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra necesidad de su guía. La sabiduría divina no es solo conocimiento intelectual, sino un entendimiento que transforma nuestra forma de vivir y tomar decisiones. La sabiduría del mundo es pasajera y superficial, pero la de Dios es eterna, firme y protectora. Nos ayuda a evitar la arrogancia y la insensatez, permitiéndonos tomar decisiones alineadas con su voluntad. Cuando buscamos a Dios, nuestra perspectiva cambia y encontramos claridad y paz en nuestras decisiones. El temor de Dios es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento en su conocimiento. No es solo acumular información, sino saber aplicarla con discernimiento. Proverbios 1:7 nos advierte que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, creyendo que no necesitan a Dios. Pero quienes reconocen su autoridad viven con integridad y propósito, tomando decisiones basadas en su guía y no en su propio entendimiento. Si deseas experimentar esta transformación y vivir con sabiduría verdadera, abre tu corazón a Dios. Su sabiduría está al alcance de todos los que la buscan con humildad y fe. A lo largo de la vida, enfrentamos desafíos que nos llevan a buscar respuestas y propósito. La sabiduría de Dios es una fuente inagotable que no solo nos guía, sino que transforma nuestras vidas. No se trata de simples reglas, sino de un camino vivo que ilumina nuestras decisiones, relaciones y aspiraciones. La verdadera sabiduría no proviene de la acumulación de conocimiento o experiencia, sino del temor de Jehová, entendido como reverencia y reconocimiento de su soberanía. Proverbios 9:10 y 1:7 enfatizan que este temor es el inicio de la verdadera inteligencia, alejándonos del orgullo y la autosuficiencia que conducen al error y la inestabilidad. Mientras que el sabio se fundamenta en Dios, el insensato confía en sí mismo, llevando a decisiones impulsivas con consecuencias negativas. Construir sobre la sabiduría divina nos da estabilidad y dirección en un mundo cambiante. Proverbios 2:6 nos recuerda que la sabiduría proviene de Dios y no de esfuerzos humanos. Su enseñanza nos permite discernir el bien del mal y tomar decisiones alineadas con su voluntad. Para obtener esta sabiduría, debemos pedirla con humildad, estudiar su palabra y buscar su presencia. Santiago 1:5 promete que Dios concede sabiduría abundantemente a quien la solicita. No se trata solo de información, sino de una guía divina que nos permite ver la vida con claridad y propósito. Pedir sabiduría es un acto de humildad que fortalece nuestra relación con Dios y nos capacita para vivir conforme a su propósito. La sabiduría de Dios está disponible para todos los que la buscan con sinceridad. Es un regalo que transforma nuestra manera de vivir, pensar y decidir, llevándonos a una vida plena y con propósito. Dios responde sin reproche cuando buscamos su ayuda. A diferencia de las personas, Él no nos juzga por lo que no sabemos ni nos recuerda nuestros errores pasados. Su amor es incondicional y siempre nos recibe con paciencia y ternura. Podemos acercarnos a Él con confianza, seguros de que su respuesta estará llena de gracia. La sabiduría de Dios no es solo teoría, tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida. Enfrentamos decisiones difíciles, cambios importantes o situaciones complejas que requieren discernimiento. En esos momentos, la sabiduría divina es clave. Podemos pedirla diariamente antes de actuar, y al hacerlo, comenzamos a ver con mayor claridad, a tomar decisiones con confianza y a vivir alineados con su propósito.
Proverbios 3:13 dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. La verdadera felicidad proviene de la sabiduría, que nos conecta con algo mayor que nosotros y nos transforma desde adentro. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de comprender su propósito y aplicarlo correctamente. La sabiduría nos guía y nos ayuda a evitar errores costosos. A veces sentimos un impulso a actuar impulsivamente, pero esa pequeña voz que nos invita a reflexionar es la sabiduría en acción. Además, la sabiduría no solo nos cambia a nosotros, sino que impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos según la sabiduría de Dios, nuestras relaciones mejoran, tomamos mejores decisiones y somos una luz para los demás. Este gozo no es pasajero, sino duradero, porque caminar en sabiduría nos da paz y seguridad, aun en tiempos difíciles. La inteligencia es la aplicación práctica de la sabiduría. No se trata solo de entender lo correcto, sino de vivirlo. Aplicar lo aprendido en cada aspecto de la vida nos ayuda a tomar decisiones sabias en medio del caos. Buscar sabiduría e inteligencia no es un evento único, sino un proceso continuo. Cuanto más buscamos a Dios, más crecemos en entendimiento y propósito. Proverbios 4:7 nos recuerda: ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Esto nos muestra que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el conocimiento y la dirección que Dios nos da. El mundo nos dice que el éxito está en acumular bienes, pero sin sabiduría, nada de eso tiene valor. En cambio, la sabiduría nos enseña a vivir bien, a tomar decisiones acertadas y a honrar a Dios en todo. Adquirir sabiduría requiere esfuerzo y búsqueda constante. Se encuentra en la palabra de Dios, en la oración y en una relación cercana con Él. Es un crecimiento diario que trae innumerables beneficios. Nos guía en nuestras decisiones, nos protege de errores y nos da una base firme para vivir. La inteligencia nos ayuda a aplicar esta sabiduría en cada situación concreta, permitiéndonos vivir con propósito y reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la sabiduría e inteligencia que vienen de Dios. Mientras el mundo nos impulsa a buscar más dinero y éxito, Dios nos llama a buscar lo eterno. La sabiduría no se desgasta ni pierde valor. Es un tesoro que nos guía en cada etapa de la vida. A diferencia de las riquezas, que pueden desaparecer, la sabiduría permanece. Para aplicarlo en nuestra vida, debemos priorizar la búsqueda de sabiduría, invirtiendo tiempo en la palabra de Dios, orando por discernimiento y reflexionando sobre cómo vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Proverbios 16:16 nos recuerda: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El éxito no se mide por la acumulación de bienes, sino por la manera en que vivimos y las decisiones que tomamos. La sabiduría nos da discernimiento para elegir lo correcto cuando el mundo nos empuja en la dirección opuesta. Nos protege de errores, nos guía en tiempos de incertidumbre y nos permite vivir con propósito. Primera de Corintios 1:30 nos muestra que en Cristo encontramos sabiduría, justificación, santificación y redención. No solo nos salva, sino que nos transforma. La justificación nos permite ser vistos como justos ante Dios. La santificación nos moldea día a día para parecernos más a Cristo. Y la redención nos libera y nos restaura. Todo esto es parte del plan perfecto de Dios, manifestado en Cristo. Cuando buscamos su sabiduría, encontramos dirección en nuestras decisiones, fortaleza en nuestras luchas y propósito en nuestra vida. La sabiduría divina está siempre disponible para guiarnos hacia una vida plena y significativa en Dios. Puedes crecer en conocimiento y aplicar esa sabiduría en cada aspecto de tu vida. Al hacerlo, verás cómo tu vida se transforma de una manera que solo Dios puede lograr. Cada día que caminas con Cristo, estás siendo transformado, redimido y experimentando la plenitud de vida que Él tiene para ti. No dudes en acudir a Él, porque en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. La Biblia nos revela que en Jesús está la plenitud de la sabiduría, no solo una parte, sino todo lo necesario para vivir con propósito.
A menudo buscamos respuestas en lugares equivocados, cuando la fuente suprema de entendimiento está delante de nosotros. La palabra tesoros nos recuerda que el conocimiento de Cristo es valioso y profundo. No está a simple vista, sino que requiere búsqueda. Dios no oculta su sabiduría para alejarnos de ella, sino que nos invita a descubrirla a medida que profundizamos en nuestra relación con Él. Esta sabiduría no es solo información sobre Dios o la vida, sino que transforma nuestra manera de ver el mundo y tomar decisiones. No nos guía por lo conveniente o popular, sino por lo que es justo y refleja el corazón de Dios. A diferencia de la sabiduría del mundo, que es pasajera y superficial, la de Cristo es eterna y basada en verdades inmutables. Descubrir la sabiduría de Dios es un proceso continuo. Cada día con Jesús revela nuevas facetas de su verdad. Al crecer en la fe, entendemos mejor su amor, justicia y misericordia. La sabiduría divina no es solo para nuestro beneficio, sino para impactar a otros, reflejando el amor de Dios en el mundo. ¿Cómo aplicar esta sabiduría en la vida diaria? Buscando a Cristo en cada decisión. En lugar de confiar solo en nuestro entendimiento o en el consejo del mundo, debemos preguntarnos, ¿qué dice Jesús sobre esto? La oración y el estudio de la palabra son claves para descubrir los tesoros escondidos en él. Santiago 3:17 describe la sabiduría de Dios como pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No busca manipular ni engañar, sino reflejar la santidad de Dios. En un mundo donde las decisiones suelen tomarse por interés personal, la sabiduría divina nos lleva a actuar con integridad, eligiendo siempre lo correcto. Además de verdad, la sabiduría de Dios busca la paz. No evita los conflictos, sino que los enfrenta con un corazón sereno, promoviendo reconciliación. Es amable y benigna, siempre procurando el bienestar de los demás. Nos enseña a actuar con compasión, priorizando a otros y extendiendo misericordia en lugar de juzgar rápidamente. Esta sabiduría no se queda en teoría. Produce frutos visibles en nuestra vida diaria. Se nota en cómo tratamos a los demás, enfrentamos desafíos y respondemos a las injusticias. También es firme y confiable, sin doblez ni hipocresía. En un mundo lleno de incertidumbre, la sabiduría divina es auténtica y nos guía con seguridad. Lo más maravilloso es que esta sabiduría está disponible para todos los que la buscan sinceramente. No es un privilegio exclusivo, sino un regalo de Dios para aquellos que desean vivir conforme a su propósito. Si la pedimos con fe, Él nos la dará. Dios nos da sabiduría porque desea que vivamos en paz, con amabilidad y misericordia. Te animo a buscar esta sabiduría en cada aspecto de tu vida, tomando decisiones con un corazón puro, promoviendo la paz y viviendo con autenticidad. Dios siempre te guiará por el camino correcto. La sabiduría que viene de lo alto no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Job 28 horas y 28 minutos nos enseña que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. A veces pensamos que la sabiduría es solo para los más experimentados, pero la Biblia nos muestra otra realidad. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino reconocer su grandeza y autoridad, permitiendo que esto guíe nuestras decisiones. Esta reverencia nos lleva a vivir alineados con su voluntad. Alejarse del mal no es solo evitar grandes pecados, sino un compromiso diario con la justicia y la rectitud. La inteligencia según Dios no se trata de astucia, sino de saber evitar aquello que puede alejarnos de Él. La verdadera sabiduría no es teórica, se refleja en cómo vivimos, tratamos a los demás y tomamos decisiones. Nos permite elegir la integridad y la honestidad, aunque el mundo sugiera lo contrario. A veces, diferenciar entre el bien y el mal no es fácil, pero la sabiduría de Dios nos ayuda a evaluar nuestras acciones constantemente. No es solo evitar el pecado, sino vivir una vida que honre a Dios. Cada decisión tomada con sabiduría fortalece nuestra relación con Él y nos transforma. La próxima vez que debas elegir, recuerda que la verdadera sabiduría no se mide por estándares humanos, sino por cuánto nos acercamos a Dios y seguimos su camino. Proverbios 14:8 dice que la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño.
Todos tomamos decisiones, pero el sabio no actúa impulsivamente, sino que reflexiona y busca la dirección de Dios. Ser prudente no es solo ser cauteloso, sino evaluar cada camino desde una perspectiva alineada con la voluntad divina. El necio, en cambio, vive en autoengaño, confiando demasiado en su propio juicio sin buscar la sabiduría de Dios. Cree tener siempre la razón y no considera las consecuencias de sus actos, lo que lo lleva a la ruina. En contraste, el prudente evita caer en trampas y camina con integridad. Evaluar nuestras decisiones con sabiduría nos da confianza, propósito y dirección, protegiéndonos de los engaños del mundo. Efesios 1:17 nos muestra la oración de Pablo por los creyentes, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en su conocimiento. No pide riquezas ni bienestar material, sino un entendimiento profundo de Dios. La sabiduría divina no es solo información, nos permite ver la vida desde la perspectiva de Dios, iluminando nuestro camino y transformando nuestra forma de vivir y amar. Conocer a Dios de manera íntima transforma nuestra perspectiva del mundo y nos brinda una claridad que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Esta relación con Dios no es estática, sino un vínculo vivo y en constante crecimiento. No se trata únicamente de saber sobre Él, sino de conocerlo personalmente. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos transformamos. Y esa cercanía no solo cambia nuestro corazón, sino también la forma en que enfrentamos la vida. Es como si, de repente, pudiéramos ver el mundo con los ojos de Dios, con una sabiduría que no proviene de libros ni de experiencias humanas, sino directamente del corazón divino. El apóstol Pablo menciona el espíritu de revelación, un concepto clave, ya que conocer verdaderamente a Dios no es posible sin que Él mismo decida revelarse a nosotros. Para ello, es necesario que Dios abra nuestros ojos espirituales y nos muestre verdades que, por nuestra cuenta, nunca podríamos comprender. Este proceso de revelación no ocurre una sola vez, sino que es continuo y dinámico. Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, algo más profundo sobre su carácter y su propósito para nuestras vidas. Sin embargo, hay un aspecto fundamental en este proceso. Todo esto se obtiene a través de la oración. La sabiduría y la revelación no caen del cielo sin más. Pablo oraba para que sus hermanos en la fe recibieran estos dones, y nosotros debemos hacer lo mismo. Es indispensable buscar activamente a Dios en oración, pedirle que nos conceda esa sabiduría y revelación que transforman vidas. La oración no es un simple ritual, sino una conexión directa con la fuente de toda sabiduría. A través de ella, nos humillamos, reconocemos nuestras limitaciones y buscamos la dirección divina para nuestras decisiones. Esta sabiduría no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones en lo inmediato, sino que tiene un propósito aún mayor: alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos preguntamos cuál es nuestro propósito o qué desea Dios que hagamos? La sabiduría divina nos da discernimiento para comprender su plan para nuestras vidas, permitiéndonos tomar decisiones que reflejen su carácter. No es un conocimiento temporal, sino algo eterno que nos guía para vivir conforme a su voluntad. Conocer a Dios no es solo acumular información o cambiar nuestra forma de pensar. Es un conocimiento que transforma por completo nuestra existencia. Cuando profundizamos en nuestra relación con Él, nuestras prioridades cambian. Lo que antes nos parecía importante pierde su valor, y comenzamos a buscar lo que realmente tiene significado: la voluntad de Dios, el amor por los demás y la vida abundante que Él promete. Esta revelación no tiene un punto final, sino que es un viaje continuo. Día tras día, seguimos conociendo más a Dios y comprendiendo mejor su corazón. Es un proceso constante de crecimiento, donde Dios se revela cada vez más a aquellos que lo buscan con sinceridad. Es fundamental entender nuestro papel en este proceso. Aunque la sabiduría y la revelación provienen de Dios, nosotros debemos buscarlas activamente. No podemos quedarnos pasivos, esperando que todo suceda sin poner de nuestra parte. Dios nos invita a buscarlo, a orar, a estudiar su palabra y a estar abiertos a lo que Él desea mostrarnos. Al final, la sabiduría divina refleja su gloria. Cuando vivimos conforme a ella, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de poder transformador de Dios.
Las personas a nuestro alrededor pueden notar la diferencia en la manera en que tomamos decisiones y enfrentamos la vida. No solo nos transformamos nosotros, sino que también podemos atraer a otros hacia la fe. Si en este momento te sientes perdido o sin dirección, ora por sabiduría y revelación divina. Pídele a Dios que te muestre más de Él, que te guíe y que te dé claridad para tomar decisiones. Cuando recibes esa sabiduría, comienzas a caminar en su luz, y tu vida jamás será la misma. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón hace una petición extraordinaria a Dios. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Imagina por un momento la escena en la que Salomón, siendo aún joven y recién nombrado rey, recibe una oferta de Dios. Puede pedir cualquier cosa que desee. Piénsalo un instante. Podría haber solicitado riquezas, poder o una vida larga. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por lo superficial, hizo una petición que reveló la profundidad de su carácter. No pidió algo para sí mismo, sino que comprendió que su llamado al liderazgo no se trataba de acumular más poder, sino de servir con sabiduría. Su solicitud fue clara: un corazón que pudiera discernir, que no se dejara llevar por impulsos ni por lo aparente, sino que fuera capaz de distinguir entre el bien y el mal. Si lo analizamos, ¿cuántas veces en nuestra propia vida deseamos esa misma capacidad? Nos enfrentamos a decisiones difíciles y caminos inciertos, y lo que más necesitamos es precisamente ese discernimiento que Salomón pidió. La verdadera sabiduría es mucho más que acumular conocimiento. Cualquiera puede memorizar información o aprender datos, pero el corazón entendido que Salomón solicitó es algo distinto. Es la capacidad de aplicar correctamente ese conocimiento, de usarlo para el bien, de actuar con justicia. No se trata de ser los más inteligentes, sino de ser justos en nuestras acciones y en la manera en que influimos en los demás. Esta necesidad de sabiduría no es exclusiva de los líderes de naciones. Todos la requerimos en nuestras familias, en nuestro trabajo y en nuestras decisiones diarias. Salomón entendió que, sin la ayuda de Dios, no podría gobernar con justicia. Reconoció sus propias limitaciones y, con humildad, pidió lo más esencial para ser un buen líder. Esta humildad es clave, porque el verdadero sabio no es el que cree saberlo todo, sino aquel que entiende que necesita la guía de Dios. Dios se complació con la petición de Salomón porque no fue egoísta ni superficial. Su deseo no se centró en su propio beneficio, sino en la justicia y el bienestar del pueblo. Cuando Salomón pidió sabiduría, comprendió que sus decisiones no solo lo afectarían a él, sino a toda la nación. Este principio es aplicable a nuestra vida cotidiana. Nuestras elecciones no solo nos impactan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Por eso, cuando pedimos discernimiento, no solo buscamos nuestro propio bienestar, sino la capacidad de tomar decisiones que honren a Dios y bendigan a otros. El ejemplo de Salomón es una lección para todos. No importa si lideramos un país, una familia o simplemente nuestras propias decisiones diarias, todos necesitamos discernimiento para navegar un mundo lleno de opciones que, aunque parezcan buenas, pueden llevarnos por caminos equivocados. Y esta sabiduría no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Hoy, tú y yo podemos seguir el ejemplo de Salomón y pedir a Dios que nos conceda esa sabiduría divina. No se trata solo de ser más astutos o estratégicos, sino de tener el discernimiento para identificar lo correcto y seguirlo. Lo más maravilloso es que Dios está dispuesto a concederla a quienes la piden con humildad. La próxima vez que enfrentes una decisión importante, en el trabajo, en tu hogar o en tu vida personal, recuerda la oración de Salomón. No te dejes llevar por lo que el mundo te dice que necesitas. En su lugar, pide un corazón entendido, pide la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, y para tomar decisiones que no solo te beneficien a ti, sino que reflejen el carácter de Dios en cada aspecto de tu vida. Después de reflexionar sobre la sabiduría que proviene de Dios y cómo impacta nuestra vida, hay algo muy claro. Todo comienza con el temor de Jehová. Esta es la clave para comprender nuestro propósito y tomar decisiones que realmente importan. Es fácil dejarnos llevar por lo inmediato y lo temporal.
Pero cuando confiamos en la sabiduría que viene de lo alto, encontramos una paz y una dirección que nada en este mundo puede darnos.